lo importante, que es lo que viene ahora. ¿De acuerdo? Así que les dejo a los profesores que compartan, voy a dejar de compartir y que ellos compartan lo que deseen y nos cuenten lo que quieran. Empiezo compartiendo un PDF. No sé si ya se ve. No, a veces ya está, ya está. Ya está. Okay. Bien. Ahí está. Amplío la pantalla. Sí, entonces no he explicado, pero bueno, ustedes o vosotros presentáis vuestro curso seminario y luego al final pues vamos haciendo un poco, se levantan manos en el chat y hacemos para preguntas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, bárbaro. Entonces, como dijo Teresa, vamos a presentar un poco algunas de las ideas que planteamos en el libro, que ustedes tienen ahí cargado en el Canvas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar una metodología de análisis del discurso multimodal, enfocándonos en el modo visual y en las expresiones faciales, que va a ser la segunda parte que va a presentar Diego. ¿Sí? Entonces, nos vamos a basar en la metodología propuesta por la semiótica social. La semiótica social surge, digamos, como una ampliación de la lingüística crítica y del análisis crítico del discurso. Después, de sus primeras publicaciones, justamente notan que su punto de vista es bastante limitado, en tanto el significado en la cultura y en la sociedad se transmite a partir de diferentes modos. ¿Sí? Entonces proponen expandir su teoría al análisis de diferentes modos semióticos. Y para ello lo que van a hacer es tomar la propuesta de Halliday de la lingüística sistémico-funcional, que va a considerar, ¿sí? Halliday básicamente se basa en el modo verbal, aunque no desconoce que existan otras maneras de transmitir significado. Entonces, Halliday lo que propone es, el lenguaje es un potencial de significado, ¿sí? Es decir, tiene tres estratos: el estrato semántico, que se realiza en el estrato léxico-gramatical, que se realiza en el estrato fonológico, y las opciones desplegadas por los hablantes nos permiten reconstruir, las opciones léxico-gramaticales, nos permiten reconstruir qué significados quisieron poner en circulación en sus textos. ¿Sí? Estos significados se realizan en tres metafunciones del lenguaje, es decir, el lenguaje tiene la forma que tiene porque tiene que cumplir con estas grandes funciones generales y abstractas, ¿sí? Es decir, más allá de los contextos particulares de uso. Entonces tenemos la función ideacional, el lenguaje organizando nuestra experiencia, el lenguaje como visión del mundo, como construcción de representaciones sociales, la función interpersonal, que refiere al lenguaje como acción, ¿sí? Donde construimos identidades, roles y relaciones sociales, y por último la función textual, donde el lenguaje brinda los medios apropiados para construir textos coherentes con la situación y cohesivos. Entonces, lo que va a proponer la semiótica social es partir de este modelo de Halliday, pero ampliarlo a los diferentes modos semióticos. Entonces, van a considerar, por ejemplo, para el modo visual, que es el que vamos a profundizar ahora en un ratito, cómo las diferentes opciones elegidas por los productores de textos nos permiten dar cuenta de qué significados pusieron en juego, igual que como Halliday planteaba para el modo verbal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ser sistemas de opciones, es decir, que por ejemplo, para la imagen, que también van a considerar que posee estas tres metafunciones. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la función ideacional de una imagen. ¿Sí? Entonces, parecido al modo verbal, va a haber que elegir qué tipo de proceso, qué tipo de participantes. Entonces, esas elecciones dentro de las disponibles en el sistema nos permiten comprender qué significados quiso poner en circulación el productor de las imágenes. Entonces, lo que voy a presentar ahora es justamente la metodología de análisis que propone la semiótica social para cada una de estas, para la realización, ¿sí? De cada una de estas tres funciones.
Entonces, con respecto a la función ideacional, que en el modo verbal se realizaba, por ejemplo, a través de estructuras de procesos y tipos de procesos y participantes, para la imagen, la semiótica social propone que lo que aparece en una imagen se puede dividir entre volúmenes o masas, que van a constituir los participantes, y vectores, es decir, líneas que unen a estos volúmenes, que son los procesos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, extrapolan la idea de procesos y participantes al modo visual, hablando de volúmenes o masas y vectores. Según el tipo de proceso que realicen estos vectores, vamos a tener estructuras narrativas o estructuras conceptuales. Las estructuras narrativas son cuando entre uno o dos volúmenes que aparecen representados, aparece un vector con direccionalidad. ¿Sí? Lo que determina que una estructura sea narrativa es que el vector tiene una direccionalidad. ¿Sí? Por ejemplo, acá el vector, ¿sí? Muchas veces el vector puede ser parte del cuerpo del volumen, ¿sí? Entonces acá tenemos un volumen, que es la expresidenta Bachelet, que sería el único participante de esta primera imagen, y el vector sale de, digamos, sus piernas en movimiento. Entonces tenemos un proceso narrativo, ¿sí? Cuando el vector no tiene direccionalidad, por ejemplo, solamente hay dos participantes conectados a través de un vector, pero sin direccionalidad, estamos en un proceso conceptual del tipo de están relacionados o están vinculados. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de procesos que realizan esta función ideacional en imágenes. Cuando tenemos un solo volumen, en general se trata del actor, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un participante, que es el actor del proceso, con lo cual va a construir un proceso no transactivo. En el caso que tengamos dos participantes, podría ser el caso que uno de los participantes sea de donde sale el vector, ¿sí? Acá en esta foto, obviamente, pasa parecido al modo verbal, que las cláusulas prototípicas son las transactivas y quizás son las más claras de ver algunas relaciones. Entonces, acá tenemos dos volúmenes, en general tenemos más, ¿sí? Pero muchas veces cuáles son los participantes y cuál es el fondo tiene que ver con el tamaño, si están en primero o segundo plano, etc. Entonces acá tenemos dos volúmenes en primer plano, dos participantes, uno de los cuales va a ser el actor porque es de quien sale el vector, y el otro es el afectado, la meta o afectado, porque es quien recibe ese vector. Entonces, en este segundo caso, vamos a estar en un proceso transactivo. Ahora, otra opción es que se construya un proceso transactivo, pero donde la meta no esté dentro de la imagen, sino que el productor construya al observador como la meta. En este caso, es decir, nosotros, que de vuelta estamos acá con la expresidenta de Chile, nosotros somos afectados por el saludo de Bachelet. ¿Sí? O sea, el productor nos construye a los observadores en la posición de meta o afectado. Otra posibilidad es que haya solo un participante y un vector, pero ese participante ya no sea el actor. A estos tipos de procesos, Kress y Van Leeuwen los van a llamar eventos, ¿sí? Acá podríamos decir, hay muchas personas, pero constituyen un participante, digamos, colectivo, que está siendo bombardeado, ¿sí? Esto es en la Franja de Gaza, ¿sí? Entonces, hay un participante, pero que es afectado, y un proceso. Este tipo de imágenes son el equivalente a las cláusulas en el modo verbal, donde se elide al actor, por ejemplo, a través de la voz pasiva sin complemento agente, o a través de nominalizaciones, o por ahí verbos en infinitivo. Es decir, sabemos que algo le pasa a alguien, pero no podemos reconstruir quién es responsable por dicha acción. Otra posibilidad dentro de
cómo se puede realizar esta función ideacional, tiene que ver con los procesos bidireccionales. Es decir, acá, por ejemplo, habíamos visto un proceso transactivo, unidireccional, donde un participante era el actor y el otro el afectado. En cambio, podemos tener un caso donde los dos participantes principales sean a la vez actores y afectados por el proceso, ¿sí? Como en este caso donde los dos, estos son dos políticos argentinos, se están abrazando. Entonces, Kress y Van Leeuwen van a diferenciar entre procesos unidireccionales y procesos bidireccionales, y van a llamar a este tipo de participantes, para distinguirlos del resto, interactuantes, ¿sí? Bueno, acá un abrazo en general suele ser bidireccional, pero podemos pensarlo, por ejemplo, en las imágenes de manifestaciones, donde, no sé, por ejemplo, vemos a los manifestantes, no sé, tirando piedras, pero vemos del otro lado a la policía tirando gases lacrimógenos. Entonces, si bien son dos procesos distintos, los manifestantes son actor de un proceso, la policía es afectada, pero después intercambian, ¿sí? Entonces, esos serían procesos bidireccionales. Hasta acá todo lo que estuvimos analizando serían procesos materiales. Transactivos y no transactivos, materiales. No obstante, igual que en el modo verbal, se pueden realizar otro tipo de procesos. Por ejemplo, acá tenemos un proceso, digamos, bueno, esto va a depender de la clasificación, ¿sí? Si seguimos a Halliday sería un proceso mental, si seguimos a Van Leeuwen sería un proceso de reacción. A mí eso me perturba porque considero que los procesos cognitivos voluntarios no deberían ser considerados reacciones, pero tenemos un proceso mental donde alguien está mirando, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en este caso, Bart Simpson sería el actor que observa a Homero. Y esta imagen, además de graciosa y de que quizás nos recuerde a algún capítulo divertido, nos permite mostrar cómo una imagen puede presentar varios procesos al mismo tiempo. Es decir, acá tenemos, por ejemplo, un proceso no transactivo, que es Homero bailando y pensando. Y al mismo tiempo tenemos que otro participante es actor de un proceso que incluye observar a Homero. ¿Sí? En ese sentido sería el afectado. Procesos de reacción, donde la expresión facial nos va a determinar que no es simplemente un proceso conceptual, o que no solo está pensando, sino que está reaccionando a algo, aunque no podamos ver la fuente. En este tipo de procesos, el participante ya no podemos hablar de actor, vamos a hablar de experimentante. Y también tenemos procesos verbales, ¿sí? Por último, con respecto a las estructuras narrativas, pensemos que tenemos procesos, que son los vectores, participantes, que son los volúmenes o masas, y también tenemos circunstancias. Por ejemplo, en este caso, está otro expresidente de Chile, Sebastián Piñera, hablando, y hay un fondo, que podría ser la circunstancia locativa, o incluso la circunstancia de compañía, que son otros políticos de su partido. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el participante y cuál es la circunstancia? Bueno, esta foto es muy clara, ¿sí? Puede ser por primer plano, segundo plano, pero también hay otros elementos que podrían determinar qué es considerado una circunstancia, digamos, de fondo, de espacio. En este caso, el foco, ¿sí? O sea, podemos ver claramente a Piñera, mientras que el resto de los participantes están desdibujados. Bien, después tenemos los procesos conceptuales, ¿sí? Entonces, dentro de los procesos conceptuales tenemos los procesos de clasificación, ¿sí? Los procesos de clasificación van a analizar participantes, un conjunto de participantes, acá tenemos varios, a partir de ciertas cualidades o características más o menos estables que compartan. Es decir, son, digamos, como, bueno, son clasificaciones o taxonomías, y en este caso lo que tenemos es una imagen que se podría traducir al modo verbal como expresidentes de América Latina.
¿sí? Como podemos observar, acá hay, ¿sí? Digamos, después vamos a ver composición en el modo textual, están unidas de alguna manera a través de la composición, pero no hay un vector con direccionalidad. Otro tipo de proceso es el proceso analítico. En este caso, tenemos un participante que va a representar el todo y sus atributos posesivos que van a ser las partes. ¿Sí? Es decir, que en este caso estamos en lo que en el modo verbal sería un proceso relacional posesivo. Por ejemplo, esta revista en la tapa nos muestra a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, luciendo sus joyas, que serían sus atributos posesivos, ¿sí? Está mostrando los aros, el reloj, el collar, ¿sí? Y por último, tenemos los procesos simbólicos, que serían el equivalente en el modo verbal a los procesos identificativos, que lo que nos buscan es mostrar la esencia o significado de un participante. En general, en este tipo de procesos, lo que tenemos es a un participante que parecería que estuviera posando, ¿sí? Es decir, que no podemos, por ejemplo, en el caso de Lula da Silva, en este primero, no es tan claro como en el de mi pobre angelito, que está reaccionando o que está pensando, está posando, está ahí para ser contemplado en su esencia. Además, este tipo de imágenes en particular, vemos que tienen algunos detalles que muestran o que vehiculizan esta esencia que se quiere transmitir del participante. Por ejemplo, en el caso de Lula da Silva, no solo está posando, sino que está en primer plano su problema en la mano, sí, que le falta, no sé si son 1 o 2 dedos, que es un rasgo muy particular, porque es una de las cuestiones que lo constituyó como clase obrera, trabajador. Él no es un político, él es una persona que es un trabajador de fábrica, ¿sí? Entonces, ese tipo de marcas lo construyen simbolizando eso, simbolizando al trabajador de fábrica, no al político. Bien, espero que no haya ido muy rápido hasta acá. Entonces, esta es una manera de clasificar las opciones que nos da el sistema de significados para expresar la función ideacional. Y que a partir de su análisis podemos ver qué significados se quisieron transmitir. Pasando a la función interpersonal, ¿sí? Hay varios elementos que podemos tener en cuenta. Yo voy a analizar algunos, primero para que no sea tan denso, ustedes lo tienen en el libro, y segundo porque en la segunda parte Diego va a profundizar en algunas cuestiones de la función interpersonal. Entonces, estos son las diferentes opciones entre las que hay que elegir, digamos, ¿sí? Acto de imagen, si vamos a elegir una oferta o una demanda, tenemos que dar cuenta de los ángulos de la imagen, la distancia de la toma, los marcadores de modalidad. Entonces vamos a pensar algunos de estos. Acto de imagen. Kress y Van Leeuwen, una vez más, exportan, digamos, algunos conceptos de la sistémico-funcional para analizar imágenes. En este caso, la sistémico-funcional plantea que hay como 4 actos de habla muy generales, que sería ofrecer bienes y servicios, ofrecer información, demandar bienes y servicios, demandar información. Entonces, Kress y Van Leeuwen consideran que esto se puede trasladar a las imágenes y que toda imagen presenta un acto de oferta o un acto de demanda, ¿sí? La diferencia entre un acto de oferta y un acto de demanda tiene que ver con si hay algún participante que está haciendo contacto visual con los observadores de la imagen, ¿sí? En el caso de que se esté haciendo contacto visual, es un acto de demanda donde lo que predomina es la función apelativa, que sería el caso de la primera imagen. Estas 2 imágenes corresponden al momento en que arrestan a un líder mapuche que se llama Jones Walla, es decir, es líder de una comunidad, de un pueblo originario del sur de Argentina y del sur de Chile. Entonces, vamos a ver por qué estas imágenes son muy interesantes, porque esto aparece en los medios de comunicación
y la mayor parte de la población quizás no se siente identificada con el pueblo mapuche, ¿sí? Que constituye una minoría dentro de Argentina. Entonces, en este caso, tenemos a Jones Guala, que está mirando, digamos, a la persona que le saca la foto. Es decir, que está mirando, cuando observamos la imagen, al observador, y constituiría un acto de demanda. Es decir, que un acto de demanda busca establecer un vínculo con el observador y demandarle que entre en algún tipo de relación, aunque sea imaginaria, o que haga alguna acción, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, acá que tenemos políticos argentinos. Alberto, futuro presidente, nos está mirando a los ojos y el acto de demanda quizás sea votame, ¿sí? Imagínense que tenemos una publicidad de un auto, de esas que ya serían un poco inapropiadas, pero las clásicas publicidades de autos de lujo, donde hay alguna chica posando sexy encima del auto y nos mira, ¿sí? Bueno, ahí puede ser que además de demandar una acción, comprar el auto, esté tratando de entrar en otro tipo de relación imaginaria con el observador, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo de los gestos que pongan, puede ser amenazante, o, por ejemplo, en la publicidad de autos, probablemente sea una mirada seductora que busque atraer al observador. Ahora, en ese acto de demanda, ¿sí? La imagen al mismo tiempo construye quiénes son los posibles, digamos, observadores con quien quiere establecer un vínculo. Es decir, vamos a seguir con el ejemplo del auto de lujo. Yo, Rocío, que vivo en Argentina, que los profesores universitarios ganan muy poco y que además personalmente no me siento atraída por mujeres, entonces una publicidad donde una mujer intenta hacer contacto visual conmigo para establecer una relación, y indica que yo no sería la observadora esperada para esa publicidad, ¿sí? Es decir, que cuando hay un acto de demanda, también la imagen busca decir quiénes serían los observadores, digamos, presupuestos y quiénes quedan afuera de ese vínculo, ¿sí? A quienes no está dirigida esa publicidad de comprar el auto de lujo. Bien, cuando no tenemos un acto de demanda, o sea, cuando los observadores no están mirando directamente, perdón, cuando los participantes no están mirando directamente a los observadores, tenemos un acto de oferta. En este caso, los participantes son expuestos como si fuera un espectáculo para el observador, ¿sí? Acá no hay demanda, no se busca generar una relación ni exigirle algún tipo de acción, ¿sí? Es como una vitrina o un espectáculo que se ofrece al observador, que sería el segundo caso. Ahora, otro eje a tener en cuenta, ¿sí? Acá sucede lo mismo, acá tenemos demanda, acá tenemos oferta, ¿sí? Bien, ahora, otro eje de análisis de la función interpersonal tiene que ver con los ángulos verticales y horizontales. En el modo verbal, nosotros tenemos diferentes maneras de expresar solidaridad, relaciones de solidaridad y poder, ¿sí? Por ejemplo, a través de los vocativos, a través de las formas de tratamiento, a través de las formas de cortesía o descortesía. Entonces, Kress y Van Leeuwen van a considerar que las relaciones de solidaridad y de poder se van a transmitir en el modo visual a partir de los ángulos. La solidaridad, o sea, el nivel de cercanía o proximidad entre los participantes representados en la imagen y los observadores, va a ser a partir del ángulo horizontal y el poder a partir del ángulo vertical. Entonces, vamos a volver a trabajar con estas imágenes para esto. El ángulo horizontal tiene que ver con la relación entre el ángulo frontal del participante y el ángulo frontal del observador, ¿sí? Entonces, eso puede plantear que estemos frente a frente o que se dé un ángulo oblicuo en diferentes grados. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos dos ángulos oblicuos, por más de que Jones Guala nos esté girando la cabeza para mirarnos, ¿sí? Su cuerpo, en los dos casos, genera un ángulo con respecto a nuestro eje frontal. Entonces, en este caso, cuando el ángulo es oblicuo,
lo que se da es una relación de desapego, ¿sí? Es decir, como si no fuera parte de nuestro mundo, como si lo estuviéramos mirando a la distancia. En cambio, cuando estamos de frente a los participantes, se da un caso de, digamos, apego o inclusión, ¿sí?, en ese mundo. Entonces, fíjense que es interesante porque lo que tiene que ver con la oferta y la demanda interactúa con lo que tiene que ver con el involucramiento o la proximidad del ángulo frontal y el desapego del ángulo oblicuo. Por ejemplo, en el caso, en la segunda imagen de aquí, que tenemos un afiche de campaña electoral de Argentina, decíamos, acá es un espectáculo, ningún participante nos está mirando, no obstante, los dos políticos están casi de frente, ¿sí? Porque decíamos, es una cuestión gradual. Hay un pequeño ángulo, pero es muy, sí, con respecto acá al participante pelado, digamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el que tiene el suéter azul está de frente. Entonces, este sería un caso, ¿sí?, de ángulo frontal que busca construir una solidaridad, que busca representar como si esto fuera una escena en la cual podríamos estar involucrados, ¿sí?, una escena de nuestro mundo, a pesar de que se nos presenta como espectáculo. Ahora, en el caso de Jones Walla, que decíamos se nos presenta con un ángulo oblicuo, diciendo esto no es parte de su mundo, ustedes están alejados, se están llevando preso a un dirigente, a un líder mapuche, no obstante puede interactuar este ángulo oblicuo con las opciones de oferta y demanda. Entonces, en este caso tenemos un ángulo oblicuo, pero donde el participante se gira para hacer contacto con nosotros, ¿sí? Para decir, bueno, está bien, no soy parte de tu mundo, pero igual hago contacto, igual estoy tratando de establecer una relación. Por último, bueno, acá tenemos otros ejemplos de lo mismo, si acá tenemos un ángulo frontal, además de que tenemos un acto de demanda donde nos busca implicar en la acción, acá en una marcha por el derecho al aborto en Argentina, mientras que esta foto, que es del expresidente de Argentina, que era una persona, o es una persona de clase alta, así de como mucho lujo, lo que acá llamaríamos un cheto, no sé si digamos, tiene un equivalente en España para entendernos. Entonces acá es, bueno, nos muestran, si hay un ángulo oblicuo, nos muestran las vacaciones, seguramente en algún lugar caro, Punta del Este o algún lugar así, del presidente y su esposa. Pero es un ángulo oblicuo, nos lo están mostrando como desapego. Nosotros no tenemos nada que ver con ese mundo de lujo, ¿sí?, de vacaciones caras. Por último, tenemos el ángulo vertical, que decíamos marca la diferencia de poder. Entonces, un ángulo alto construye una relación donde el participante representado parecería tener menos poder que el observador. Porque si ustedes se fijan, esta escena de Cristina Fernández, la expresidenta argentina, con un ángulo alto, los ángulos altos disminuyen, lo ponen como si algo desvalido, algo frágil al participante. Mientras que los ángulos bajos presentan al participante representado como teniendo más poder que el observador. Y lo presentan como, digamos, triunfal, grandilocuente. En esta imagen, si ustedes se fijan, el ángulo es bajo, pero es muy poquito, es decir, no llega a haber una sensación de superioridad o de, sí, como si se la representara como un ser superior, pero sí se la está representando desde un punto de vista triunfal, ¿sí? Por supuesto, sí, el ángulo estuviera a la vista, es decir, no fuera ni bajo ni alto, se estaría representando a los participantes como en igualdad de poder que los observadores. Bien. Pero no estoy yendo muy rápido, cualquier cosa me avisan. Vamos a pasar, bien, no,
casi vamos a pasar a la última metafunción, la textual, pero antes de eso, hacer dos aclaraciones, ¿sí? Como les decía, no voy a hacer el análisis de todas las opciones de la función interpersonal, porque se haría muy denso, pero sí tener en cuenta que otras opciones que hay que tener presentes que estaban acá, es la distancia de la toma, ¿sí? Esto se tomó de los estudios, digamos, por ejemplo, cinematográficos, de los, por ejemplo, solo voy a dar dos opciones, un primerísimo primer plano, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, acá, un primerísimo primer plano del presidente, del actual presidente de Argentina, marcaría una distancia cercana, una distancia quizás íntima, mientras que un plano general representa la relación entre los participantes y los observadores como lejana, ¿sí? Como una relación social, pública, distante. Y por último, también hay que tener en cuenta los marcadores de la modalidad, es decir, una imagen puede construirse como más o menos realista, por ejemplo, si así como en el modo verbal tenemos la modalidad deóntica, la modalidad epistémica, los diferentes grados de probabilidad que se pueden marcar con adverbios, bueno, acá podemos marcar el nivel, digamos, de realismo de una imagen a partir de algunos datos del color, por ejemplo, la saturación o la modulación de los colores, y también a partir de otros elementos como la contextualización, es decir, si hay un fondo o si el participante parece estar flotando en el medio de la nada, la iluminación, etc. La última que vamos a ver antes de pasar a lo que nos va a contar Diego de expresiones faciales, es entonces cómo realizamos la función textual y qué opciones tenemos. Entonces, para la realización de la función textual tenemos tres subsistemas, el de prominencia, el de encuadre y el de valores de la información. La prominencia no es algo que pueda ser, digamos, determinado de manera objetiva, digamos, así como diciendo, bueno, el participante más grande, ¿sí? El volumen más grande es el más prominente, sino que es una relación entre diferentes factores, ¿sí? Por ejemplo, entre el tamaño, el lugar en el que están ubicados en la imagen, el color, si están en primero o segundo plano. Entonces, la prominencia nos va a dar cuenta de cuál es el participante que más llama nuestra atención, que va a ser lo primero que vamos a observar, y después tendremos el segundo participante que más llama nuestra atención, y el tercero, y el cuarto. Entonces, nos va marcando como el patrón de lectura de la imagen. Y tenemos que además pensar que cuando estamos en la función textual, o sea, en la función que nos permite construir textos coherentes y cohesivos, ya estamos viendo cómo se vincula el modo visual con el modo verbal. Es decir, que nosotros podemos tener una página de diario, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a tener imágenes, pero también vamos a tener titulares, vamos a tener la bajada, vamos a tener el cuerpo de la noticia. Entonces, bueno, cada uno de esos elementos verbales y visuales van a tener diferente grado de prominencia. El encuadre refiere a que los diferentes elementos de una imagen pueden presentarse como unidos o separados en mayor o menor medida. Es decir, que puede haber como líneas imaginarias o explícitas separando las diferentes unidades de información de la imagen. Los cómics son un caso típico donde las líneas divisorias son explícitas. Es decir, que tenemos que leer esta historieta como 4 unidades de información separadas claramente, pero esa separación puede tener, ¿sí? Es decir, miremos estas publicidades de casas de comida rápida, también tenemos por lo menos 2 grandes unidades de información. En un caso hay una línea explícita que las separa y en otro no. Entonces, en esta segunda imagen, las 2 unidades de información están más integradas. Hay un cambio de color, pero incluso si nos fijamos, hay elementos donde ese color de fondo no se aprecia, ¿sí? Entonces, estas líneas pueden separar en mayor o menor medida las
unidades de información de una imagen. Y por último tenemos los valores de la información, que van a tener que ver con el lugar que ocupa cada elemento dentro de la página, ¿sí? Según ejes de arriba, abajo, izquierda, derecha, centro, márgenes. Esto en pragmática o incluso en la sistémica funcional se observa cuando se trabaja, por ejemplo, con las estructuras de cláusula del tipo dado nuevo, tópico comento, ¿no? Entonces, por ejemplo, se supone que lo que está a la izquierda de una cláusula es lo conocido, porque es el lugar que prototípicamente ocupa el sujeto definido, o sea, el sujeto que constituye el tema del que ya vengo hablando, y la predicación va a ser la información nueva. Entonces, a partir de esta idea y de otros estudios de diseño de imagen, es que plantean un análisis parecido, ¿sí? Entonces, con respecto a lo horizontal, plantean, a partir de la sistémico-funcional, el sistema de dado nuevo, ¿sí? Lo que está a la izquierda va a ser lo dado, la información ya conocida por el observador, o la información que se da por sentada, la información que se supone parte del sentido común y que nadie va a debatir, mientras que lo que se encuentra a la derecha va a ser lo nuevo, lo problemático, lo que queremos polemizar. Fíjense que en estas dos imágenes eso funciona, es decir, la carne, la hamburguesa de carne está del lado de la izquierda, ¿sí? O la hamburguesa que no sabemos, que tiene una imagen común. La información, ¿sí?, de qué representa, en el caso de la compañía Mostaza, y la referencia a lo vegetal en Burger King, representa lo nuevo, ¿sí? O sea, dejar de comer carne está del lado de lo nuevo, de lo discutible, de lo que se intenta polemizar. Acá tenemos otro caso, digamos, de dado nuevo, es decir, lo dado sería la piel tiene imperfecciones, lo nuevo es cómo puede estar esa piel si se usa el producto que se intenta vender. Con respecto al eje vertical, decíamos que tenemos ideal real, ¿sí? Entonces, lo que está arriba, en general, suele ocupar la mayor parte de la imagen y suele ser presentado como lo ideal, como la esencia de lo que se quiere transmitir, generalmente con una especie de atracción más emotiva, como podemos ver en la propaganda de Coca-Cola, ¿sí? O sea, en la propaganda de Coca-Cola tenemos la imagen que nos hace acordar a momentos alegres con nuestros amigos, en la parte de arriba, eso sería lo ideal, y en la parte inferior, lo real. Lo real suele ser, digamos, información con más detalle o más pragmática, ¿sí? A veces se pueden dar datos, se puede hacer un cuadro, una infografía, mientras que lo ideal suele ser presentado como más emocional, ¿sí? Entonces, vemos que de dos maneras distintas esto se realiza. Acá tenemos la atracción emocional de ¿sí?, el asado con amigos, y luego la aclaración en el modo verbal, y en la segunda imagen tenemos a un ex candidato a presidente de la Argentina, que yo ahora no me acuerdo si fue durante la campaña o justito después, él estaba casado, se separa justo después de la campaña, y aparece que el problema, la discordia, era que había dejado embarazada a una chica bastante más joven que él, ¿no? Entonces, tenemos lo ideal, lo que se muestra, en la parte del traje, y en la parte inferior, la realidad, lo que no se mostraba, pero que representa la realidad. Bien, y ya termino, y le doy paso a Diego, vamos a otra imagen. Tenemos la composición en centro-margen, ¿sí? La composición en centro-margen, en general, plantea que el centro es la unidad de información importante, y los márgenes son un montón de elementos que se encuentran alrededor, poco polarizados entre sí. Es decir, que todo lo que está alrededor cumple una función equivalente. Podríamos, quizás en algunos casos, analizar si el centro-margen se puede combinar con dado, nuevo, ideal, real, pero en general lo que presentan es
un centro de donde, digamos, surge la información relevante y un margen poco polarizado en segundo plano. Bien, Entonces, esto es todo con respecto al sistema de análisis. Ahora, antes de darle paso a Diego, dos aclaraciones que me parecen, digamos, piolas o interesantes. Primero, la semiótica social no solo extrapola a las categorías de la sistémico-funcional, sino que, digamos, basa sus estudios en investigaciones en diseño gráfico, cinematografía. Y lo segundo, que nos parece muy importante de este método de análisis, es que muchas veces observamos que los análisis multimodales se quedan en un comentario de lo que se ve. Entonces, digamos, estas categorías, por empezar, nos permiten sistematizar eso que vemos, que no sea simplemente contar, bueno, sí, acá hay una persona con traje, pero abajo, sino que podemos sistematizar los elementos y a partir de eso realizar la interpretación del texto multimodal. Bueno, ahora sí, ya hablé un montón, así que dejo a Diego. Bueno, muchas gracias, Rocío. Ahora voy a compartir mi presentación. Ahí está. ¿Se ve mi presentación? Perfecto, gracias. Bueno, como les había comentado Rocío hace un rato, yo voy a retomar un poco el análisis de la función interpersonal a partir de expresiones faciales y también vamos a involucrar un poco los gestos manuales. En primera instancia quería rescatar esta frase de Maya Angelou porque creo que sintetiza un poco de dónde viene el interés por el análisis de lo gestual o lo facial y todo lo que tenga que ver con la emoción. Esta idea de que la gente se va a olvidar de lo que dijimos o se va a olvidar de lo que hicimos, pero nunca de la forma en la que los hicimos sentir. Es como el elemento básico de la comunicación y de hecho es algo que, yendo un poco profundizando brevemente en los antecedentes de estos estudios, es a lo que apuntaban, por ejemplo, tanto Cicerón como Quintiliano, y toda la retórica clásica apuntaba al hecho de que para transmitir la información de forma efectiva el orador tenía que conmover, y para conmover tenía que expresar emociones. No quiero detenerme demasiado en esto porque no los quiero aburrir, pero para que sepan que esto existe, digamos, los primeros antecedentes, los primeros estudios más o menos sistemáticos hasta cierto punto de lo gestual tenían que ver con la retórica clásica y los oradores en Roma. Diego, perdona que te interrumpa, no sé por qué, pero en un lado de la pantalla vemos como pues como unos cuadrados arriba y abajo, unos rectángulos, mejor dicho, de color. No se están viendo las imágenes. O sea, sí se ven, pero claro, me preocupa que si vas a mostrar imágenes, en el lado que vemos nosotros, por lo menos en el que veo yo, me imagino que es el que ven todos, en la derecha hay como un rectángulo de arriba abajo. Bueno, estrictamente es la tapa del libro, pero bueno, ahora a ver. Oh, vale, no, vale, me preocupaba, o sea, por si vas a mostrar algo que fuera que lo estamos viendo y va a tapar algo, vale, nada, tranquilo. Bueno, en todo caso, más que estas imágenes me preocupa las posteriores. Ahora en todo caso les pregunto y de últimas cambio la presentación. Gracias, Teresa. Perdón, me parece que es como si estuviera la franja de los participantes de Zoom, quizás lo podés mover, porque coincide como con las dos cosas del Zoom. Ahí. Claro, quizás lo puedas bajar. Sí, o bájalo, lo puedes incluso bajar. Perfecto. Sí, es eso. Perfecto. No sé por qué no debería verse, lo puedes quitar, eso también lo puedes quitar. Ahí está. Pero bueno. Ahí está, no, pensé que lo veía yo solo. Buenísimo. Okay. Perfecto. Gracias, Rocío. Bueno, más modernamente,
el estudio más sistemático de la expresión de las emociones, quizás como lo entendemos hoy modernamente, empieza con Darwin. Acá acabo de ver que tengo un error. El libro fue publicado en 1872, no en 1972. Si pueden ver a la derecha la imagen, dice correctamente la tapa del libro, 1872. A Darwin lo que le interesaba era justamente la expresión de las emociones más que la expresión las emociones como proceso. Por eso es que en algún punto se lo toma como referencia para lo que tiene que ver con la parte visual. De hecho, estas son las ilustraciones de su libro, muchos dibujos, y sobre todo lo que establece Darwin es una correlación entre la expresión de los mamíferos, incluso también nosotros animales. De hecho, tiene numerosos estudios estimulando, sobre todo humanos, pinchando sectores de la cara. Las fotos son en algún punto desagradables, pero luego, yo acá cito, y de hecho sigo un poco algunas de las perspectivas que plantearon Catherine Lutz y Jeffrey White, que en su artículo de Anthropology of Emotions realizan una revisión de todos los estudios emocionales y establecen dos grandes líneas de investigación. Por un lado, lo que ellos llaman los universales transculturales, que en general son estudios más ligados a lo biológico y al funcionamiento a nivel biológico de las emociones, opuesto al otro gran grupo que es la construcción social de la emoción y que en general tiene que ver con estudios de corte más antropológico o incluso lingüístico. Yo particularmente en este trabajo voy a estar uniendo un poco del porque mi perspectiva se introduce en el modelo que presentó Rocío recién, que es el de Plessy Van Leeuwen, tomando algo de gente como Halloran y Feng, que trabajaron bastante también esta relación entre... Actualmente para la descripción facial proviene del ámbito de lo cognitivo, es decir, de lo que Catherine Lutz y Jeffrey White mencionan dentro de universales transculturales. Pues como también involucramos algunas cuestiones de manuales, voy a hablar brevemente a partir de lo que mencionan McNeil y Kendon. Pero bueno, esto es nada llamativo. Ekman y Friesen, las expresiones faciales tienen dos funciones. Por un lado, son una manifestación de procesos biológicos internos y representan justamente todos esos procesos desencadenados en el cuerpo. Es decir, desde esta perspectiva biológica, un disparador emocional que puede ser alguna situación de miedo, por ejemplo, pongamos un ejemplo con el miedo, algo a lo que nosotros le temamos va a desencadenar en nuestro cuerpo una serie de procesos internos involuntarios que va a hacer que transpiremos, nuestras pupilas se dilaten, etc. Pero a partir de esa manifestación, otras personas, gente que nos rodea y puede ver esa expresión, esa manifestación en nuestro cuerpo, va a tomar determinadas actitudes respecto a eso. Y en ese sentido, también esta es la representación, esta representación funciona de forma social, expresando, por un lado, una emoción que puede ser genuina, como la que acabamos de describir, involuntaria. Si algo nos causa miedo, no vamos a poder reprimir esos procesos corporales. Pero por otro lado, también podemos fingir o poner una determinada expresión facial sin que un determinado proceso se haya desencadenado en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en una reunión social alguien nos presenta a una persona que no conocemos y al estrecharle la mano sonreímos. Esa sonrisa no quiere decir a priori que estemos felices de verlo o que nuestra vida sea maravillosa o que estemos rebosando de alegría.
Simplemente dentro de las reglas sociales de Occidente, lo que Ekman y Friesen denominan reglas de exhibición, lo normal, lo común, lo aceptable, es que uno al conocer a una persona que nunca ha visto en su vida, le estreche la mano y sonría. No, eso es básicamente una convención social. Ahora, también podemos fingir las emociones, como por ejemplo, cuando nuestra madre, padre, pareja, quien sea, un amigo, una amiga, alguien con quien convivimos y que tiene una relación estrecha, nos ve mal, tristes, y nos pregunta, ¿te pasa algo? Y uno simplemente sonríe o intenta disimular. Eso en todo caso puede ser camuflarse como una mentira. Estamos intentando presentar una expresión que no sentimos porque queremos explicar una situación complicada. Bueno, aquí retomo un poco, finalmente, como les había prometido, el análisis de la función interpersonal, los términos que había explicado Rocío anteriormente. Principalmente las expresiones faciales tienen que ver con el acto de oferta y el acto de demanda. Vamos a repasar rápidamente. No quiero detenerme tampoco demasiado en esto, pueden descargarse el libro y estas expresiones están detalladas en el libro para que no perdamos demasiado tiempo, pero bueno, Ekman y Friesen detallan la configuración facial de 7 emociones básicas que de alguna forma todos podemos reconocer de manera intuitiva. Bueno, ellos lo que hacen es un inventario de, por ejemplo, cuál es la posición de los párpados, cuál es la posición de las mejillas y las comisuras labiales. En general, todos de alguna forma reconocemos estas caras sin tener el inventario mental en la cabeza. Es decir, si yo estoy en la calle y veo que una persona me parece enojada, no digo, ah, tiene la boca dura y los ojos rígidos, las cejas están descendiendo. Simplemente reconocemos que esa persona puede estar enojada, por ejemplo, mirando esta cara. Pero bueno, lo importante de este caso, yo aquí más o menos, como para que tengan un paneo, es que cada una de estas 7 emociones, que son desprecio, miedo, asco, sorpresa, ira, tristeza, felicidad, tienen una configuración facial específica que involucra los ojos o la línea de los ojos, la línea media de pómulos y nariz, y la línea inferior que involucra los labios, la boca y en algunos momentos la mandíbula. Eso con respecto a las expresiones faciales. Con respecto a los movimientos corporales y los gestos manuales, en general, tanto Kendon fue el primero en realizar una descripción más o menos sistemática de esto, sin especificar del todo las diferencias entre gestos. Para Kendon había gestos súper icónicos, que son lo que ahora vamos a ver como emblemas, y se pasaba de eso, en el otro extremo estaban los ilustradores, y en el medio había una relación más o menos profusa con lo que un hablante podía comunicar. Y es decir, para Kendon los gestos siempre acompañaban el habla, solo que había, en un extremo había gestos que eran mucho más independientes del habla, y en el otro extremo gestos que no podían separarse del habla. Ekman y Friesen realizaron una clasificación un poco más detallada, teniendo en cuenta este continuum, y ¿qué los lleva? Desde los ilustradores, que son gestos que todos hacemos en algún punto cuando hablamos, cuando interactuamos con otra persona, pero gestos que no tienen del todo una forma, o que no representan nada icónicamente, sino que más bien regulan el ritmo de nuestra conversación. Luego definen los adaptadores y autoadaptadores, que son los movimientos que prototípicamente hacemos con las manos
cuando estamos nerviosos, como pellizcarnos, rascarnos, jugar con objetos pequeños que tenemos. Los reguladores son gestos que tienen que ver con la regulación de un intercambio verbal, es decir, ahora vamos a ver ejemplos de todo esto. Estrechar la mano para iniciar una conversación, mostrar la palma para frenarla. Finalmente, los emblemas son el extremo más icónico dentro del continuum de Kendon, porque son símbolos, son gestos totalmente convencionalizados y muy atados a las sociedades donde se utilizan, y funcionan independientemente del habla, es decir, reemplazan totalmente a la palabra hablada. Marginalmente, también existen gestos que tienen que ver con estados emocionales o muestras de afecto, como darle una palmada a alguien en la espalda cuando está triste. Pero en general estos gestos involucran más la totalidad del cuerpo y tienen más que ver con, por ejemplo, hombros caídos y cerrarse ante una situación de tristeza o de depresión, o expandir el pecho y mover frenéticamente las manos ante una sensación de euforia o un poco más alegre. Por ejemplo, estos gestos son lo que mencionábamos como ilustradores. Una persona habla y mueve las manos acompañando lo que dice al hablar. Estos son adaptadores y autoadaptadores. Como les decía, cuando una persona está nerviosa tiende a tocarse la nariz, los anteojos, rascarse, taparse la cara. Todos hacemos eso ante cualquier tipo de situación de nerviosismo en mayor o menor medida. Uno puede quizás disimularlo rascándose de forma muy disimulada un nudillo, pero en algún punto, si nos observamos a nosotros mismos, vamos a detectar que esto es sumamente común. Estos son los reguladores, como les decía recién, frenar el turno de habla de otra persona, decirle que continúe, todos los gestos que tienen que ver con el desarrollo de un intercambio verbal son reguladores. Y finalmente, estos son los emblemas que están muy atados, en algunos casos están más difundidos, como el pulgar para arriba, pero muchas veces están muy atados a comunidades cerradas. Es decir, dependen muchísimo del contexto. Pero lo importante de los emblemas es que justamente reemplazan totalmente el habla. Y estos son los estados emocionales, los movimientos de estados emocionales que les comentaba. En algún punto, a veces se superponen con los adaptadores y los autoadaptadores, porque aquí vemos que la chica se está agarrando el pelo, pero también hay toda una posición corporal que tiene que ver con derrumbarse, con venirse abajo, que involucra los hombros, el torso y probablemente la mayor parte de su cuerpo. Bueno, lo importante, ¿cómo se relaciona esto con actos de oferta y demanda? De acuerdo a lo que había mencionado Rocío, aquí tenemos actos de oferta, donde aquí esto no representa grandes problemáticas. Digo, bueno, como les decía, también si seguimos a Darwin, también los mamíferos se pueden tomar, mamíferos y no solo mamíferos, sobre todo en esta época, emoticones, dibujo, todo lo que tenga algún tipo de forma humano, humanoide o animal no humano, pero que en el que podamos reconocer gestos, también funciona de la misma forma. Ahora vamos a ver un poco. Por ejemplo, si bien esto es un acto de oferta, esto es algo muy usado en los medios, también lo había presentado Rocío hace un ratito, pero este caso es un poco más marginal aún, porque aquí hay una oferta, pero la mirada del participante está ligeramente corrido del ángulo de la cámara. O sea, esto casi que podría ser en algún punto con un mínimo movimiento de la mirada un acto de demanda. Digo, en este tipo de juegos milimétricos son muy comunes, sobre todo en la prensa gráfica. Bien.
aquí tenemos un acto de oferta súper claro y de hecho involucra a dos participantes, uno de los cuales atrás está tomándose la frente. Digo, puede ser por las razones que sean, pero en la construcción de esta imagen, ese participante está jugando también un papel importante. Esto sigue siendo una oferta, con una sonrisa más o menos definida, quizás no del todo súper plena, pero vemos que es una cara que tiende más a lo positivo. Ahora vamos a lo que me interesaba. Actos de demanda. Pasemos por alto la definición. Aquí tenemos dos imágenes. Realmente suelo usar mucho estas imágenes porque me parecen que ejemplifican muy bien la combinación de las expresiones emocionales con el acto de demanda. Esta mirada hacia afuera, a la izquierda el tío Sam no solo nos está demandando algo, nos está exigiendo que nos involucremos con la imagen. Y de hecho, considerando que el tío Sam es la representación del Estado norteamericano durante la Guerra Civil, les está pidiendo a los ciudadanos que ven esta imagen durante la Guerra Civil, no solo que se involucren, sino que se involucren y defiendan a su patria, por decirlo de alguna forma. Les está exigiendo que se involucren, con esa cara de enojado y esas cejas bajas, y ese dedo que apunta y nos dice, vengan, introduzcanse en la imagen, en lo que la imagen implica y en el ejército. En cambio, a la derecha, Marilyn, como también había mencionado Rocío hace un rato, casi que nos está seduciendo con esa mirada, o está intentando seducir a un público masculino heterosexual. No, está construyendo muy específicamente un destinatario, pero está estableciendo una demanda que dista bastante, o en algún punto está casi en el extremo opuesto de la que está construyendo el tío Sam. Claro, también hay que considerar que las dos están apuntando a un público diferente, o quizás no, porque en algún punto las dos están apuntando a un público masculino y probablemente, si no heterosexual, al menos considerado por esa sociedad heterosexual. Y este es un caso sumamente interesante. De hecho, decidí incluir esta imagen porque luego de que fuera atacada el otro día en el museo, recibió un poco de atención en los medios y se dijeron algunas cosas respecto de esta imagen. Esto es simplemente una fotografía y aquí no podemos verlo del todo, pero el rostro de la Gioconda, o la Mona Lisa, como la conozcan, se ha hecho famoso justamente por eso, y de hecho el concepto de sonrisa de Mona Lisa tiene que ver con lo inasible de esa expresión y lo difícil que es llegar a definir si realmente está sonriendo o no. Y esto tiene que ver con que primero, por un lado, si ustedes tapan con su dedo la nariz y la boca, los ojos son casi neutros, no están del todo en una posición de sonrisa, y la boca está, si tapan los ojos, van a ver que la boca está levemente hacia arriba. A todo esto además hay que sumarle que aparentemente hay algún tipo de cuestión relativa al material con el que fue pintada, y la posición de las pinceladas y cómo la luz es reflejada, que hace que a veces la sonrisa aparezca y a veces desaparezca. Bueno, hay mucho escrito sobre esto, pero bueno, la sonrisa de Mona Lisa o la sonrisa de la Gioconda es algo que siempre ha sido muy interesante de analizar. Finalmente aquí tenemos sonrisas más plenas, de hecho, completamente plenas, acompañadas, por ejemplo, de brazos en jarra que construyen una posición de seguridad total del participante. Bueno, y después tenemos los medios de comunicación tienden a utilizar las expresiones y los gestos de las fotografías que utilizan
de formas particulares, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Biden a la izquierda, con una expresión que lo hace quedar casi como alguien que no está todo en sus cabales, cuando el titular abajo lo que hace es hacerlo quedar en algún punto mal. Y del otro lado tenemos a Putin, donde también la fotografía lo muestra casi como preocupado por otra cosa y sorprendido por la afirmación que le están asignando abajo. Digo, la prensa gráfica, también los medios de comunicación, como canales de televisión en internet, pero cuando las imágenes son dinámicas, este tipo de cosas, este tipo de juegos con expresiones faciales se vuelve un poco más complicado. La prensa impresa en general utiliza mucho esto. Como por ejemplo, esta imagen del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañada de un título donde se dice que hace un mea culpa y presenta agenda social tras abrir un diálogo con sectores de la oposición. Esto fue antes de la pandemia, cuando Chile estaba en el medio de una serie de disturbios sociales y la gente se quejaba mucho del presidente. Y como ven, si acá estamos hablando de que el presidente hace un mea culpa, uno no puede dejar de preguntarse por qué el presidente tiene una terrible cara de enojado y el puño cerrado. Una persona que hace un mea culpa no cierra el puño y se dirige hacia la cámara con una cara de enojo. Digo, este tipo de construcciones, este diario era un diario oficialista, si no me equivoco es el Mercurio, así que era un diario que de alguna forma apoyaba a Piñera y no quería mostrarlo con algún tipo de imagen de debilidad en un contexto social revolucionado. Bueno, después, como les decía, también vemos, la mayor parte de mi trabajo, sobre todo con ecolingüística, tiene que ver con análisis de estrategias de ONGs animalistas, y también aparece mucho esto del rostro del animal, mayormente mamífero, mirando afuera de la cámara, aunque también aparecen activistas, pero bueno, en líneas generales, esto era lo que tenía preparado para hoy. Espero no haberlos aburrido mucho y no me extendí demasiado. Gracias a los dos. Bueno, tenemos, había una pregunta, he visto que Alicia nos había puesto, ¿qué diferencia hay entre los adaptadores y los autoadaptadores? En general, estrictamente, los adaptadores son con manipulación de elementos externos, es decir, no nuestro cuerpo. El autoadaptador es pellizcarse uno, tocarse el pelo uno, rascarse. Cuando uno juega, por ejemplo, con un lápiz o empieza a tamborillar los dedos sobre la mesa, eso por ahí es más considerado un adaptador, y el autoadaptador es referido al propio cuerpo de uno. Muy bien. Hay una persona que está desilenciando todo el rato y se oye ruido de fondo. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? La puede hacer, puede desactivar, o sea, activar su audio y su vídeo y hacer la pregunta, o al menos el audio. ¿Teresa? Sí, Marga. Vale. Bueno, yo simplemente quería hacer un comentario porque la exposición de los dos me recuerda un poco al marketing político, ¿no? Y el uso de imágenes con animales compra, de cierta manera, votos, ¿no? Los gestos, a través de los gestos de la comunicación no verbal, todo eso está practicado, ensayado y muy trabajado dentro de ese ámbito. Entonces, es un poco la construcción de imágenes de un candidato a través de la comunicación no verbal, ¿no? Y todo totalmente ensayado, ¿no? Esas sonrisas, los gestos de la mano para explicar algo, etcétera, ¿no? Y después también Rocío comentaba la cuestión de Lula da Silva respecto a ese
a ese pequeño retoque, o no sé si llamarlo retoque, porque retoque no es, ¿no? Cuando le falta el dedo y que se enfoca la imagen sobre eso. Esas cuestiones también están bastante relacionadas con el marketing político y cuestiones de protocolo, que era lo que, vamos, que mis estudios van un poco por ahí. Y en ese caso, hace unos cuantos años, porque fue Hugo Chávez el que lo hizo, vino a España y en una de sus visitas, cada vez que una persona de este nivel asiste a un evento, tiene una serie de personas que van primero, observan cómo están construidas, no construidas, sino organizadas las salas, qué tipo de materiales hay, ¿no? Y había un libro de firmas y uno de los bolígrafos que se ponía dentro de la institución era un bolígrafo que Cartier, de una marca muy cara, ¿no? Entonces el jefe de protocolo vio eso, que Hugo Chávez tenía que firmar con un bolígrafo muy caro, entonces lo que hicieron fue cambiarlo y poner un bolivic para mostrar esa imagen socialista de Hugo Chávez, ¿no? Porque él no puede firmar con un bolígrafo tan caro. Entonces, bueno, son más yo de cuestiones relacionadas con ángulos de las fotos y todo eso, no tengo ni idea, pero la foto esa que ponía Rocío del candidato con su mujer por la playa, yo lo que veo es que quieren vender la imagen de un candidato familiar, más que no que vaya a lugares de vacaciones que el resto de las personas no se pueden pagar, ¿no? Sino esa relación familiar cercana que tiene, ¿no? Porque es muy importante dentro del mundo político el tener la imagen familiar, ¿no? Que estés casado, que tengas una pareja estable, etcétera, aunque después sea un gran desastre, ¿no? Pero sin embargo vender esa otra imagen. Y bueno, era un poco ese tipo de comentarios lo que quería hacer, porque me recordaba a estas cuestiones. Así que muchas gracias. A ver, en el chat también dicen, se cuestionan la afirmación esa de que si de los emblemas que reemplazan completamente al habla, dice, se puede hacer un corazón con las manos y a la vez decir te quiero, ¿no? Y que no sean necesariamente excluyentes. Pero bueno, creo que lo que él quería decir es que realmente a veces no hacen falta palabras, ¿no? Que la imagen... Sí, dos cosas, perdón, justo se me había colgado la conexión. Con respecto al comentario de Marga, ya retomo el de Alice, es cierto que la parte gestual, sobre todo por candidatos políticos, suele estar ensayada, y bastante, pero en muchos casos, de hecho con Rocío hemos analizado a varios candidatos argentinos y de Latinoamérica, muchas veces, incluso en el caso de Trump, que ha sido analizado hasta el hartazgo por ese lado, por la parte de su comunicación no verbal, muchas veces ese ensayo se nota mucho. Hay oradores que tienen cierta naturalidad en algunas cosas, y hay oradores a los que les cuesta un poco más, y a veces el análisis lleva por esos caminos a mostrar cómo alguna gente tiene más naturalidad para hablar que otra. Y esa construcción de imagen suele llevar un trabajo que no siempre sale bien. Perdón. Eso antes de pasar por ahí a lo de Alicia, agrego algo con respecto a esto que pensábamos. Nosotros analizamos muchas imágenes de los candidatos del partido que acá se llama Frente para la Victoria, y luego nos pasó de conocer a alguien que estaba dentro de la campaña de uno de los candidatos y que era el fotógrafo, y que le decíamos, bueno, no sé, como qué buena esta imagen, con este ángulo, y nos miraba y decía, ¿qué? ¿De qué me estaba hablando? Yo la elegí porque era linda. Entonces digo, pasan las dos cosas en algún punto, o sea, uno espera que el discurso político y el discurso publicitario, digamos, sea algo trabajado, los dos tienen un fin persuasivo, los dos son planificados. Bueno, después eso será de manera consciente, mayor o menor grado, pero por supuesto también varía mucho de acuerdo a políticos que tienen
jefes de marketing, como el caso de Macri con Durán Barba, y otros que quizás dejan más fuera de control algunas de estas cuestiones. Además de que después se note más o menos la naturalidad. Sí, sí. Gracias. Con respecto al comentario de Alice, los emblemas reemplazan completamente al habla, pero no puedo hacer con las manos un símbolo de corazón y decir te quiero al mismo tiempo. No, absolutamente, no quise decir que reemplazaran, quiero decir que el funcionamiento es independiente del habla. Es decir, si yo hago un símbolo de corazón con las manos, esto ya va a estar significando por sí mismo, más allá de lo que yo diga. Yo también puedo decir, nos vemos a la noche, te espero a las 6, y hacer este signo, y van a estar acompañados, pero tanto este corazón como este signo se entiendan en una comunidad de habla occidental, con determinadas reglas e incluso dentro del ámbito de determinadas lenguas. Otras sociedades quizás no usan ni este signo ni este signo. Pero bueno, sí, no es que sean excluyentes, sino que la convención social hace que determinado gesto sea entendido independientemente de que se explique su significado o no. Vale, gracias. Sí, perdona Margarita, que yo te estaba escuchando a ti, como sabes mucho de lo que sabes, de lo que hablabas, te estaba escuchando como que ya se acababa, como que estabas dando tu respuesta, perdóname. Nada. Sabes que es con cariño. Sí, no te Que no, preocupes. que no dejaba que te dieran la respuesta. No, es que me he recordado tanto a ese ámbito y también, bueno, me ha recordado algunas fotos que evidentemente ellos no tienen por qué hablar ni nada por el estilo y cuestiones relacionadas con las fotografías y con lo que yo estudio, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, las fotografías que han salido sobre el uso de la bandera mal puesta por parte de Marruecos, todas esas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces también las fotografías que se ponen están no manipuladas, sino que se hace una fotografía y se pone para diferentes situaciones, ¿no? Hay muchas fotografías que son de una guerra y se están poniendo en otra guerra, ¿sabes? Que a veces hay mucha manipulación dentro de los medios de comunicación y hay que dudar un poco, ¿no? Dudar o investigar o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero yo en este caso, con el caso de las fotografías, tiendo a no creerme todo lo que veo. Sí, aparte lo que habéis comentado, ¿no? Yo cuando mostrabas tú, Rocío, las fotos de Fernández, se me ha olvidado el nombre, de la Kirchner. Recuerdo, porque cuando yo empecé a ver más estudios de estos de imagen fueron con Hugo Ortiguera y Mara Favoreto. No sé si os suenan sus trabajos, ellos son argentinos, pero están en la Universidad de Australia y han trabajado también bastante con los estereotipos visuales de la campaña de ella, ¿no? Yo trabajé algo con ellos. A mí, por ejemplo, lo que me resulta difícil, yo he trabajado la imagen, pero de una forma mucho más fácil porque era en el cine. Y luego sí ha sido en política, por ejemplo, me ha recordado también cuando Margarita habla de Chávez, porque yo he trabajado el discurso político de Chávez y un poco a partir de ahí sacaba pues imágenes, los símbolos que ellos sacan, las cruces, el Che Guevara y todas estas cosas, ¿no? Pero lo que me resulta muy complicado claro, vosotros habéis dado un análisis pues, claro, maravillosamente detallado y a mí, bueno, quiero hacer algo así, por ejemplo, con cosas de Obama y, bueno, unas imágenes que tengo seleccionadas por él y otra persona, seleccionadas por ellos, quiere decir que, claro, significan algo para ellos. El tema al analizar la imagen periodística es que, claro, vosotros habéis hablado de la construcción de la imagen, todo eso de los actos de demanda, de la relación de desapego, pero a mí cuando veo imágenes, o sea, me preocupan, por un lado, que todo eso lo ha podido planear la persona de la foto, quiero decir, si tú sabes que te van a sacar una foto, por ejemplo, cuando hablas del líder mapuche, él puede mirar a la cámara y tal y cual, pero claro, luego depende de cuántas fotos se le han hecho, de quién es la persona que las selecciona, de quién es el periódico, ¿no? O sea, de qué orientación política. Cuando pones la foto de la política esta de izquierdas embarazada, a mí ya se me olvidan los nombres, porque como no estoy tanto en España, Irene Montero, ¿no?
y la imagen de él que está ahí como desesperado, en realidad, claro, él no es que quiera decir estoy desesperado, igual en ese momento estaba aburrido, cansado, pero claro, es lo que ha escogido el periodista. Entonces, claro, son dos cosas que hay ahí. Por un lado, por ejemplo, la Kirchner, ella sí manipulaba porque eran sus medios, ¿no? Muchas veces entonces salía ahí con imágenes muy concretas y tal y cual. Pero claro, a veces es cuando tú estás trabajando con tus medios de comunicación como político, pero a veces es cuando te han hecho esta foto en un determinado momento. Entonces, sí que es cierto que te han podido pillar con un gesto, ¿no? Como dice Diego. Eso podía estar poniendo en un momento, el otro día en el congreso mostraban una foto de una imagen, era un vídeo de una pregunta que le hacen a Clinton y él hace así como un gesto de ¿qué leches me estás preguntando? ¿No? Entonces, claro, quiero decir, ellos los gestos los hacen, pero hacen muchos y sobre todo me preocupa más la composición, por ejemplo, porque la composición es cosa del fotógrafo, ¿no? De dónde ha sacado la foto, todo eso. Entonces, quiero decir, en el momento que hacéis el análisis, lo hace, o sea, claro, eso se tiene en cuenta también, o cómo lo planteáis, ¿no? De hecho, en el caso de Que me Cristina, parece complicado, claro. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? ¿El personaje o el que hace la foto? Lo que pasa es que lo que el público ve cuando hablas de imágenes en medios de comunicación, no importa quién construyó la foto, no importa quién está atrás en algún punto, lo que uno como espectador ve es la imagen de una persona y lo que toma es de esa persona. En todo caso, en una segunda instancia puede racionalizar y ligar eso al medio de comunicación. Digo, ahora que mencionabas el caso de Cristina, era muy curioso porque sí, los medios que, por ejemplo, la apoyaban o iban de su lado, eran poniendo sus medios de comunicación, la retrataban de una forma. Pero cuando uno iba a los medios opositores, elegían las peores fotos con contextualizaciones terribles, y uno tenía, cuando uno iba a comprar el diario, tenía las dos imágenes, una de Cristina preciosa y otra de Cristina con la cara toda torcida. Y, o sea, no solo ha pasado con Cristina, supongo que con Cristina se ensañaron más porque era mujer. Entonces, había que como destruir algún tipo de imagen femenina, pero sí, o sea, eso es la imagen que construye el medio de comunicación más que nada. Sí, digamos, como observadores lo que vamos a recibir es el efecto de la imagen, el efecto que nos quiere dar el productor. Ahora, en el momento del análisis, bueno, esto está dentro de la sísmico-funcional, esto por ahí que decía Teresa, hay que volver a quién es el productor. O sea, una cosa son las imágenes de campaña que son controladas digamos, por los políticos, otra cosa son las imágenes de los medios de comunicación, y ahí en todo caso habrá que ver esto que decía Diego, bueno, si es un medio de comunicación que está a favor de tal o cual, pero digamos que eso va a tener que estar en el análisis, digamos, del contexto de producción, porque digamos, una cosa es el efecto que producen los observadores y otra es, bueno, a ver, ¿por qué se quiso transmitir, por ejemplo, ese significado de, por ejemplo, una Cristina triunfal o una Cristina, la Cristina de la toma alta, más bien como derrotada? Bueno, entonces ahí, en este caso, yo presentaba ejemplos descontextualizados, pero sí, hay que ver dónde aparecen y con qué objetivos, digamos, o quién es el productor. Bueno, Teresa, yo respecto a Obama te puedo decir que hay bastantes imágenes sobre Obama, porque su jefe de comunicación, o el jefe de comunicación que tuviera, era bastante bueno y sabía vender muy bien su imagen. Y hay ciertas imágenes, no recuerdo en qué momento de la historia, durante su mandato, tuvieron una reunión que debió durar muchísimas horas, más de lo normal, y aparecen fotografías de Obama hablando por teléfono con los pies puestos sobre la mesa y se veía ¿cómo se llama la parte de abajo de los zapatos? La suela muy utilizada. ¿Sabes? Como que hubiera habido mucho trabajo, hubiera tenido que caminar mucho, etc. Después también hay imágenes de él saludando en diferentes culturas. Y una de sus imágenes es como con un sol puesto como si fuera Dios, ¿no? Y de Obama... Obama controlaba él mismo, controlaba todo, porque Obama era
Tremendo de los gestos, pero lo que yo me refiero de todas formas de Obama no son tanto las de él, que él se lo estudia todo mucho y lo tiene tanto los que trabajan con él como con... Son unas imágenes que ha seleccionado él que no tienen que ver con él, son otras cosas. Vale. ¿Por qué las ha seleccionado y todo eso? Que es otra historia también complicada de por qué una persona selecciona ciertas imágenes que son importantes y buscar el fondo común y todo eso. En fin, es lo complicado de las imágenes, ¿no? Que tienen tantas... A veces dicen, una imagen vale más de 1000 palabras, pero yo cada vez que me pongo a trabajar con imágenes que he analizado en vídeos de hip hop, por ejemplo, cosas así, digo, creo que no es que valga más que 1000 palabras, es que vale tanto que es súper difícil analizarla porque transmite tantas cosas y según en fin, también según de dónde partas tú, ¿no? De qué posicionamiento, ¿no? A veces, por eso a mí me gusta este análisis, porque creo, o sea, o quiero yo creer que puedo encontrar algo que sea todavía más objetivo que buscar. Hombre, yo sí he buscado posición de los brazos o localización un poco basándome en análisis fílmicos, ¿no? Que si están arriba o abajo. Sí, posiciones, pero bueno, es difícil a veces huir de los posicionamientos personales y de lo que uno quiere ver, de los significados que uno quiere ver, ¿no? Que Sí, quizá en los vídeos musicales es más fácil, porque en los vídeos musicales hay una letra, te están ayudando, ¿no? Pero bueno, que es complicado. Diego, parece que tienes que elaborar un poquito en algo que te preguntan aquí sobre las estrategias de ONG animalistas, ¿no? Si hay más descortesía o más imágenes agradables, que es un Bien, tema sí. también... No sé si Rocío Me da quería para hacer otro un- seminario y para otro congreso todo esto, ¿eh? De todas formas, ya digo. Absolutamente. Ahí lo cierro. No sé, Rocío, ¿vos querías decir algo respecto de lo anterior? No, por ahí muy chiquitito para después no desviar esto que decía Teresa, es que en realidad es imposible, ¿no? En algún punto los analistas y las analistas siempre hacemos una reconstrucción y quizás otro analista podría hacer otra reconstrucción de los significados. Esto ya nos pasa en el lenguaje, en el modo verbal, digamos. Creo que incluso es más complejo en el modo visual porque, bueno, lo podríamos traducir de muchas maneras al modo verbal, pero pensar esto, que es una reconstrucción posible, lo bueno es que lo hacemos con herramientas que nos permiten sistematicidad, si no podemos conseguir la objetividad quizás, digamos, inalcanzable, pero bueno, nada, eso quería agregar a... Sí, Diego. Gracias. ¿Me escuchan? De golpe dejé de escucharlos. Con respecto al si encontré más descortesía o más imágenes agradables, en general creo que depende primero del tipo de ONG y del tipo de campaña, porque hay ONGs que se especializan o que intentan construir una imagen un poco más seria, sobre todo las que, por ejemplo, trabajan o se dedican más al cabildeo, entre comillas, como lo conocemos, de hacer lobby o intentar trabajar sobre leyes, y las que, por otro lado, están más vinculadas al trabajo que se puede hacer con refugios y ese tipo de cosas. En general, creo que suele haber más cortesía y más un trabajo de emociones positivas a la hora de trabajar por ahí más al lado del cabildeo, por decirlo de alguna forma, porque lo que uno quiere es una respuesta positiva de la gente. Si uno le tira una imagen de un perro cortado a la mitad, en general no van a reaccionar bien y la gente tiende a sacar la imagen antes que verla, pero tienden a articular ambos polos. Es decir, muestran las imágenes lo menos violentas posibles, salvo en situaciones puntuales muy medidas. Pero, ejemplos, acá en Argentina hubo una campaña hace un tiempo que tenía que ver con
la reducción en el consumo de carne, y bueno, siendo un país que es conocido por la carne internacionalmente, se usaron muchas imágenes bastante brutales de vacas degolladas, ese tipo de cosas. Pero en general, cuando se apunta a lograr otro tipo de cosa que tenga que ver con legislación, se refuerza la emoción positiva. Eso es lo que yo encontré hasta ahora. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Nos dan las gracias. La profesora Gasillón, he visto gracias por ahí del Mar del Plata. Alice también. Si alguno tiene alguna preguntita más, si no vamos terminando. Si tenéis preguntas las podéis hacer directamente si queréis. Y si no, pues el seminario, como digo, va a estar grabado también porque había varias personas que estaban muy interesadas, pero no podían conectarse. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por habernos explicado tan detalladamente cómo hacer el análisis. Y espero que, bueno, muchas ideas parece para clases, para análisis. En el simposio había varias personas que hicieron también cosas de imagen, así que supongo que estarán interesadas. Y si no, bueno. Diego y Rocío, muchas gracias. Nos despedimos Muchas todos. gracias a Gracias a ustedes. todos los participantes. Gracias a todos. Todos los que han participado y quieren un certificado, ya saben, lo tienen que añadir en la lista. Y yo un poquito más tarde, como en 2-3 horas, pongo la grabación y los certificados. Gracias a todos. Gracias. Gracias.